Bueno, una vez más, agradecemos a los medios de comunicación de aquí de Novelda de darnos la oportunidad de explicar las reivindicaciones que posteriormente se irá desgranando. Esquerra Unida Comarcal está junto al pueblo y ayer fue el Día de los Trabajadores y nosotros hemos estado juntos con los miles y miles de mujeres trabajadoras y hombres trabajadoras por la defensa de un trabajo digno, de un sueldo para que puedan vivir dignamente la familia y por la reconciliación familiar del horario. También estamos en contra de la violencia y vamos a luchar, de la violencia machista, y vamos a luchar por que se modifique el código penal para que no ocurra la vergüenza de lo que ha ocurrido con la manada en Pamplona. Ahora estamos aquí concretamente para defender a los agricultores de la comarca del Medio Vinalopó, porque una vez más, un año más, no entendemos por qué el rendimiento neto de actividades agrícolas hay unas diferencias grandes entre unos pueblos de aquí de la comarca y otros, cuando más o menos el gasto, que ya lo explicarán mis compañeros, que está Antonio Puerto a mi izquierda y José Vicente Pérez, que está a mi derecha, que son expertos en el tema, ya lo dirán con más profundidad. Yo, nada más, una vez más, agradecer a los medios de comunicación, a la televisión de Cable Gor, a Novelda Digital y a Radio Novelda, de darnos la oportunidad para explicarle a la ciudadanía de Novelda y a la comarca del Medio Vinalopó de los problemas que están ocurriendo en estos momentos. Termino aquí y les doy la palabra a mis compañeros. Bien, pues en primer lugar agradecer a los compañeros de Novelda por dar la oportunidad de que también en la comarca, pues bueno, se sepa cuáles son las reivindicaciones que se están haciendo desde el colectivo, pero yo en primer lugar lo que voy a explicar es en qué consiste este tema de los módulos agrícolas. Los agricultores actualmente pueden determinar el rendimiento, es decir, su beneficio de cara a pagar impuestos en base a el sistema de módulos. Estos módulos los marca el Estado y recogen lo que para el Ministerio de Hacienda supone el beneficio en la actividad de cada una de las actividades que se realizan. Hay módulos a nivel de comercial, para tiendas, hay módulos para restaurantes, hay módulos para diversas actividades y en concreto para la agricultura hay unos módulos que fijan en función de las ventas, no de otros parámetros como son en otras actividades, que son por metros cuadrados o por personal. En la agricultura es simplemente por las ventas el beneficio que Hacienda les marca. Esto supone que de esas ventas que realizan los agricultores, dependiendo de la actividad o del cultivo que realizan, paguen sobre unos porcentajes u otros. Es decir, para un agricultor que, por ejemplo, vendiese 50.000 euros, vamos a poner un ejemplo, Hacienda marca que su beneficio es el 42%. Es decir, que en ese ejemplo que estamos poniendo, para Hacienda supondría que ha tenido 21.000 euros de beneficio. Es decir, 50.000 euros de venta, 21.000 euros de beneficio. Eso es lo que dice la ley. Si bien es cierto que Hacienda todos los años, allá por octubre o noviembre, modifica ese criterio del agua de mesa en concreto y dice que de esos 50.000 euros, poniendo el mismo ejemplo, en vez de 21 se pague sobre 16, es decir, como si hubiese ganado 16.000 euros limpios, y de ahí se pagan los impuestos correspondientes. Esto es lo que viene siendo habitual, el 42% en general, que es lo que marca la ley, y el 32% viene siendo habitual en los últimos años. ¿Qué ocurre? Que los agricultores ven que es algo excesivo. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto para un cultivo que todos conocemos, necesita mucha mano de obra, necesita mucha agua, porque debido a la escasez de lluvias pues se tiene que regar en cuantía y por lo tanto
por supuesto, los fitosanitarios y los tratamientos que requiere la transformación del producto hasta ya definitivamente su venta en el mercado. Estamos hablando de muchísimos gastos y muchísima mano de obra. Son muchísimas las personas que trabajan en toda la comarca en este sector. Entonces, tras las quejas de los propios agricultores, de las asociaciones sindicales, de los partidos políticos que también realizamos al Ministerio, pues en los últimos años hemos visto cómo se tienen en cuenta factores como o inundaciones o sequía que merman las cosechas y que por lo tanto reducen esa producción. Todo esto supone que en los últimos años pues se han ido aplicando indiscriminadamente, porque no sabemos qué método se utiliza, reducciones a ese porcentaje que marca Hacienda, de, como digo, 42 inicial y 32 posterior, se han ido reduciendo a, dependiendo qué localidad y no sabiendo por qué criterio, unos porcentajes distintos. Sabemos que la denominación de origen, que abarca a los 7 municipios principales productores de la uva de mesa embolsada del Vinalopó, que son Agós, Novelda, Monforte, Hondón de las Nieves, La Romana, Hondón de los Frailes y Aspe, pues como digo, a estos municipios que están separados en algunas ocasiones por simplemente un cruce de un camino o simplemente un bancal a otro, pues se le aplica distintos coeficientes, dándose la paradoja de que un bancal a lo mejor va a pagar unos porcentajes distintos a otro estando colindantes y habiendo tenido el mismo perjuicio en cuanto a sequía o en cuanto a inundación, que son los criterios o daños por pedrisco o daños por viento. Es decir, habiendo sido esta situación tan similar de una parcela a otra, pues se crea ese agravio comparativo. Y así nos hemos podido encontrar que hace unos años pues se hacía diferenciación de hasta un 6% en el rendimiento entre Agós, Monforte, Novelda, Aspe, Hondón, La Romana o Hondón de los Frailes. Y este año concretamente, y ya centrándonos en lo que digamos se reclama ahora al Ministerio, se ha visto como que en Monforte, en Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes se ponía un coeficiente del 0,16. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 50.000 que estamos hablando, para estos agricultores el rendimiento para Hacienda es de 8.000 euros, 16%. Y de los que han vendido 50.000 euros del resto de municipios es el 22%, es decir, un rendimiento que supone un beneficio de 11.000. Y el por qué una parcela tiene que pagar un 22% y otra un 16%, nadie nos ha sabido explicar, ni desde el Ministerio ni desde la Consellería de Agricultura. El Ministerio dice que se basan en lo que informa la Consellería y la Consellería dice que no pasa ninguna discriminación respecto a ninguna de las poblaciones. Entonces, bueno, lo que se pide, por un lado, es que se igualen, es decir, que a todos los municipios se le cobre lo mismo y que además lo que hablaba al principio, que eso que todos los años se aplica por una inercia de pasar del 42% de beneficio al 32%, esto sea fijo, que no tenga que estar el gobierno de turno aplicando un criterio de reducción. No se sabe tampoco muy bien por qué, porque si bien es verdad que la uva de mesa es una producción interesante y que tiene una venta que en algunos momentos en punta en el mercado puede ser un precio alto, también es verdad que el agricultor, que es el productor, que es el que estamos hablando y del que estamos reclamando que no pague tantos impuestos, también es verdad que el precio que recibe no es el mismo que se vende en ese supermercado. Por lo tanto, no está generando ese beneficio que se puede presuponer. Y lo que decimos es que se rebaje ese punto inicial de pago a algo similar a otras producciones como el limón, la naranja, etcétera, que están en el 26%. Es decir, que no sea el 42 ni el 32 por esa reducción, sino que sea ya un beneficio, pues eso, que esté en torno al 26 cuando sea un año benigno. Y cuando sea un año malo, como este año, y los últimos están siendo así,
con pocas lluvias que suponen tener que emplear más recursos hídricos y por lo tanto hacer más gasto, pues entonces haya una reducción pero homogénea a todas las poblaciones. Creo que no es demasiado lo que se pide, y si tenemos en cuenta las producciones que hay de estos otros productos que son similares e incluso con mucha menos mano de obra que la uva de mesa, como ya digo, la naranja, el limón, manzana, etcétera, que tienen unos coeficientes mucho más bajos que la uva de mesa, que tiene el índice más alto de toda la fruta de España, es decir, como si estuviésemos cultivando oro, pues esto creemos que no es lógico, sobre todo pues por todo lo que he explicado de la mano de obra y de los recursos que hacen falta para. Y esta es un poco la reivindicación a grosso modo, y ahora paso a Antonio para también que se vea qué es lo que se ha venido haciendo y qué es lo que se va a hacer, las reclamaciones que se hacen para intentar conseguir esto que ha comentado. Bien, pues buenos días a todos, y bueno, creo que más o menos queda explicado de una forma amplia la discriminación que ha habido sobre el sector agrícola, y en concreto sobre el sector de la uva de mesa. Yo, en primer lugar, me gustaría hacer un llamamiento, ya que nos estarán viendo, al resto de poblaciones que se han visto afectadas por esta discriminación. En concreto, hoy estamos en Novelda, me gustaría que el Ayuntamiento diera los pasos oportunos, junto con el resto de poblaciones. Ya lo hicimos hace un año, los 7 municipios afectados y los alcaldes afectados, redactamos un documento solicitando que de forma igualitaria y unánime se tuviera un trato igual de todos los municipios, lo cual doy traslado para que todos los municipios, igual que ha hecho ASPE, se pongan a defender, con independencia de las siglas políticas que hoy tengamos en los ayuntamientos. Yo creo que hoy estamos defendiendo un sector agrícola importante que da más de 11.000 empleos de forma directa o indirecta durante toda la campaña, lo cual yo creo que hago un llamamiento a que el resto de poblaciones que no lo han hecho hagan una solicitud al responsable, que en este caso Ministerio de Hacienda ha tenido un trato discriminatorio con algunos municipios. De lo que estamos hablando es que un agricultor de Monforte o de las Nieves va a pagar menos impuestos por un kilo de uva, que es la misma cosecha en todos los municipios, un 6% menos impuestos que el resto de poblaciones. Pero esto tiene un agravante más, y creo que es importante también que la gente lo sepa. El sector de la uva de mesa, lo comentaba mi compañero José Vicente, es de los que más impuestos pagan. Hoy un cosechero de cítricos, naranjo, limón, paga un 13% de su cosecha, cuando un cosechero de uva de mesa de nuestra comarca paga 0,32 con la reducción, si no tendría que pagar un 0,42. Lo cual estamos hablando de cantidades muy diferenciadas de un agricultor de uva de mesa con respecto a otros sectores. Llámese cítricos, he puesto un ejemplo, que son entre el 0,13 y el 0,16. Con lo cual, lo que estamos solicitando desde los municipios desde hace 2 años ya es, por un lado, tener un módulo más bajo y fijo. No que todos los años estemos bailando según, pues no sabemos por qué, esa diferencia que tenemos que estar determinándolas a adversidades que sufre el sector. Pues el año pasado fue la reducción de un 30% de la cosecha, el año anterior la sequía, al año que viene tendremos que estar justificando, y siempre justificando ante el Ministerio, cuando lo que creemos justo es que los impuestos que paga la uva de mesa se igualen a otros sectores como puedan ser los cítricos o las verduras, que pagan en torno a casi la mitad, y se dice pronto. Hoy por hoy el sector agrícola, el sector de la uva de mesa es un sector muy castigado. Solo tenemos que mirar las dificultades comerciales que tenemos de comercialización del producto, la subida de los fitosanitarios y productos que todos los años van subiendo, y qué decir de las dificultades hídricas que tenemos en esta zona. Lo cual, un agravante más se pone encima de la chepa de los agricultores, y es esta diferencia abismal con respecto a otros sectores, lo cual hace una dificultad competitiva, que la comercialización de este producto cada vez se haga más difícil, porque si un cosechero de naranja paga la mitad de impuestos que uva, pues ese cosechero podrá poner a un precio más aceptable
los cítricos o otros productos, lo cual nos hace muy difícil que la uva se pueda comercializar, más aún cuando estamos viendo la exportación de otros países, la uva que nos deja cada vez en un segundo lugar. Y por otro lado, pues esa diferencia que nosotros no queremos que al resto de poblaciones se la quiten, sino queremos que tanto Novelda, Aspe, Agós y creo que el otro municipio era Monóvar, que había tenido también el mismo coeficiente que Aspe y Novelda, se le iguale. Es decir, nosotros queremos que se nos iguale y que tengamos todo el mismo criterio. Entre otras cosas porque así lo solicitamos. Es decir, que tuvimos una reunión con el subdelegado de gobierno, todos los municipios afectados por la uva de mesa, y le dijimos que diera traslado al Ministerio de Hacienda una solicitud en la cual, por dos partes, primera parte, que se nos iguale al resto de cosechas de otros productos, y por otra parte, que no haya ese trato discriminatorio. Por tanto, yo creo que no es una cosa para estar pasivos, es una cosa para ya, como hemos hecho desde Aspe y como hemos hecho también a través de Izquierda Unida, y os adelanto que el representante, el diputado en las Cortes que tenemos por la Comunidad Valenciana, Ricardo Sisto, va a dar traslado también al ministro de Hacienda, al señor Montoro, de por qué existe este desequilibrio que afecta principalmente a los municipios de Aspe y Novelda a la hora de pagar impuestos. Y en eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, porque creemos, y como empezaba, que es un sector económicamente muy importante para nuestras poblaciones, por el aspecto empleo, economía que genera sobre nuestra comarca.